El Opinadero. Todos cabemos aquí. El Opinadero. Como se los había prometido, estamos en plena campaña eleccionaria para el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira. Son prácticamente 5 los candidatos. Había 6, pero una de ellas se retiró en medio de la contienda. Y ahora pues la ciudadanía, los estamentos sociales de la región que pertenecen a la comunidad universitaria van a tener este próximo 15 una votación de la cual sale una terna. Pero bueno, hemos hablado mucho, ya la gente conoce cuáles son las realizaciones del doctor Luis Fernando Gaviria a lo largo de 9 años, cuál es su programa, saben prácticamente todo, cuál es su talento. Nosotros queremos adentrarnos un poquitico en la vida de él. Doctor Luis Fernando Gaviria nace en los años 60, es decir que es una persona que le correspondió vivir la segunda mitad del siglo pasado, lo que llevamos de y que desde hace 9 años está al frente de la universidad. Pero remontémonos a esa niñez, hijo de Byron Gaviria y Mélida Trujillo. ¿Cómo transcurre la niñez de Luis Fernando Gaviria? Bueno, para mí los primeros 9 años de mi vida fueron muy hermosos porque nosotros hemos sido de una familia cafetera. Todos mis tíos y mi papá eran cafeteros y empresarios. Y aprendimos mucho en la tierra, aprendimos mucho de la familia, de cómo es una familia, de la integración, de la cultura familiar, de las integraciones familiares. Y la vida familiar para nosotros fue pues muy linda, esos primeros 9 años. A los 9 años se enfermó mi papá. Le dio un derrame cerebral y quedó pues inválido en la cama. Y a mi hermano César, que terminó la universidad, que quería irse al exterior a hacer una maestría, no pudo irse y tuvo que llegar directamente a la casa a recoger la familia y a afrontar pues todas las necesidades y vicisitudes en ese momento, porque mi papá ya no existía. Tenía unos problemas delicadísimos, no hablaba, no se expresaba, tuvo un derrame cerebral demasiado fuerte y se paralizó completamente. Entonces a él le tocó retomar todas las responsabilidades familiares, y nosotros pues en esa época ya tuvimos una adolescencia, una preadolescencia y una adolescencia difícil. Pues por esas dificultades que tuvo mi mamá, nunca salía de la casa, siempre estaba ahí, todo rodeaba pues como ese escenario familiar tan complejo, y eso siempre le genera muchas dificultades, miedos, ansiedades, angustias, desazones. Para mí fue una adolescencia difícil, compleja, con muchas dolencias. Pero lo logramos superar. Logramos uno a uno irnos formando en la universidad. Mi hermana Sofía estaba en Estados Unidos también estudiando. Ella estudió economía, después se fue a estudiar ecología humana, luego vino y se metió a la universidad a estudiar antropología. Yo llegué a Bogotá también a estudiar biología, y mi hermano Juan Carlos llegó a estudiar arquitectura. Entonces mi hermano César era el papá de nosotros, nos sostuvo toda la vida, muchos años, y hizo un gran esfuerzo para que nosotros lográramos pues, estudiar. Mi hermana Liliana también estaba en la Universidad de los Andes. Éramos 4 estudiantes universitarios en Bogotá, supremamente costoso todo, y la verdad él nos apoyó enormemente. Y mi hermana terminó la antropología, yo terminé
la biología, mi hermana terminó la arquitectura, mi hermana terminó de estudiar también, y mi hermana mayor, que ya estaba estudiando filosofía, se murió. Tuvo un problema. ¿Todos en la Javeriana o en distintas universidades de Bogotá? Todos en los Andes y yo estudié en la Javeriana. En la Javeriana, usted lo que más sabe. Yo estudié microbiología de alimentos en los Andes cuando salí de biólogo. Ya me vine para acá, para Pereira, todos acompañar a mi mamá. Tuvimos una época muy bonita con mi mamá en Pereira. Yo me senté al lado de Ernesto Zuluaga Ramírez y dije, yo quiero trabajar aquí en la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, que era una institución que protegía los recursos naturales. Y se había fundado para afrontar algo muy importante, que era el saneamiento, que era afrontar los problemas de los asentamientos normales en la Popa, que habían, digamos, 8.000 viviendas. Eso que llamaban los cinturones de miseria, que se veían cuando bajaba una de las quebradas. Sí, pero era muy delicado porque los taludes estaban muy afectados. Habían muchas viviendas en la base del río Tun y habían pasado muchos desastres. Entonces, una creciente grande del río Tun pues, estaba amenazando algo así como 2.000 familias y hubo que hacer una reubicación de viviendas. Y yo pues, estaba muy concentrado en acompañar a Ernesto Zuluaga y él al final me dijo, bueno, véngase pues a trabajar conmigo. Nosotros teníamos dos objetivos, ese era el principal y el otro era el manejo de los recursos naturales en el departamento. Entonces yo ya me dediqué a todos los aspectos rurales, a hacer la caracterización de aguas residuales también del río Otún, del río Consol, también a las fuentes de agua de los municipios, y me dediqué a adquirir predios en las cuencas de los ríos que abastecían los acueductos veredales y municipales. Primero inicié con los municipales. Compré todas las tierras que abastecían los acueductos municipales, las cerqué, enriquecimos con nuevas especies y hicimos regeneración natural, cerramientos, y hoy tenemos unos acueductos rurales municipales maravillosos. Y de los 147 acueductos rurales del departamento también me dediqué a adquirir las tierras, a hacer cerramientos, a generar reservas de la sociedad civil. Trabajé muchos años en la corporación haciendo énfasis, porque yo fui contratista de agua, luego director de la oficina de agua, después me nombraron jefe de planeación, después fui subdirector, fui secretario general y fui director. Y precisamente por esos conocimientos que usted tiene en aquel entonces, pero además por esa pasión por el medio ambiente, es que usted llega en época del doctor Andrés Pastrana a ser viceministro del medio ambiente. Sí, pero primero a mi hermano, cuando yo estaba en la corporación, era subdirector, a mi hermano lo nombraron de presidente. Pues, entonces yo le dije a mi hermano, no, yo me salgo de este cargo público y yo prefiero irme para la universidad. Entonces me vine para la universidad y el rector Cardona me dijo, Luis Fernando, ¿usted por qué no se concentra en un tema ambiental aquí? Y listo. Y entonces me dediqué a trabajar en el tema ambiental y me fui para Nairobi, que me llamaron a Nairobi a hacer una consultoría para el director del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Estuve con él allá asesorándolo y yo consolidaba toda la literatura y todos los oficios y la información que le llegaba a él, yo la concentraba, hacía los abstracts y le pasaba a él para que él la leyera. Entonces la tuviera presente de lo que estaba pasando en el mundo. Y yo paralelamente escribía, de acuerdo a la nueva Constitución y a la Ley 90, que es la Ley de Medio Ambiente, cómo era el nuevo Sistema Nacional Ambiental. Y sobre esa concepción del Sistema Nacional Ambiental, consolidamos un documento muy interesante, que eran las necesidades como de los entes territoriales, cómo formar un profesional que atendiera las dificultades y los problemas que tenían todos los entes territoriales a nivel nacional
en el tema de aguas residuales, en el tema de manejo de residuos sólidos, los problemas de ruido, los problemas de emisiones atmosféricas, de vulnerabilidad, de asentamientos humanos, de ordenamiento territorial. Entonces me fui consolidando un documento muy importante de la administración ambiental. Hicimos muchos foros aquí al interior de la universidad, consultamos con muchos expertos, llamamos expertos de todo el país y a nivel mundial a que consultaran sobre ese documento que habíamos y enriquecimos el documento entre todos. Y entre todos montamos un programa que llamaba Administración Ambiental. Fue el primer programa a nivel de América Latina y el Caribe de Administración Ambiental. Y hoy sigue siendo una de las grandes fortalezas de esta universidad. Y hoy sigue siendo una de las grandes fortalezas de esta universidad y tiene 2.000 egresados. Y donde usted esté a nivel nacional, en cualquier departamento que se encuentre, usted siempre encontrará un administrador ambiental porque son personas muy sensibles al problema ambiental, pero son muy sensibles y ellos conocen muy bien cómo trabajar con las comunidades. Socialmente se mueven muy bien, detectan las dificultades, detectan los problemas, saben hacer los diagnósticos, saben cómo derivar las acciones para solucionar esos problemas ambientales, cómo es la reglamentación, qué es lo que hay que hacer, cómo hay que apoyar los procesos, cómo se debe hacer educación ambiental y cómo asesorar a los alcaldes, a los jefes de planeación en temas referentes al ordenamiento territorial, a los problemas ambientales, cómo atenderlos. Porque la universidad también tiene un posgrado muy importante que es en ecotecnología, maestría en ecotecnología, que es los instrumentos y las herramientas para solucionar los problemas ambientales en términos tecnológicos. Es muy importante. Y una maestría en administración ambiental y un doctorado en ciencias ambientales. Pero eso explica por qué cuando uno recorre el campus de la Universidad Tecnológica de Pereira encuentra tanto paisaje, tanto verde. Es por la conciencia misma ambiental de la comunidad universitaria. Sí, la comunidad universitaria es muy sensible al tema ambiental. De hecho, en el plan de desarrollo institucional y en la impronta del programa de desarrollo educativo, el medio ambiente es la figura transversal del razonamiento crítico de nuestro estudiante. Obviamente también el estudiante nuestro es sensible a los problemas de las brechas sociales, a los problemas que existen hoy, las diferencias en salud, en educación, y el estudiante es comprometido con los problemas sociales y los problemas ambientales, que es lo que hoy necesita el mundo. Entonces, en el estudiante hemos consolidado hoy unas habilidades blandas que son fundamentales como profesional. Esa sensibilidad profesional a esas dificultades y a esos problemas hace que su perfil profesional esté comprometido con la realidad nacional y con la realidad social. Y esa es parte de la impronta de nuestra institución. La Universidad Tecnológica de Pereira tiene eso. Y hemos crecido y tenemos muchos funcionarios a nivel regional y a nivel nacional atendiendo esas necesidades. Y hoy la Universidad Tecnológica de Pereira está entre las 66 universidades más importantes en el mundo con un campus universitario sostenible. Volvamos un momentico a ese ser humano, ese muchacho que se va para Bogotá junto con los hermanos, con el hermano mayor, hace su carrera universitaria, se gradúa y viene a prestarle el servicio a esta sociedad de Pereira. Ese hombre ya formado, que después de salir de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, pues es prácticamente el papá de la Escuela de Administración Ambiental, del programa de formación de Administración Ambiental, para que lo llamemos como lo conocemos generalmente. Y luego ese personaje que recibe un doctorado honoris causa precisamente en Administración Ambiental, ¿cómo lo marca usted esa distinción? Pues realmente para mí fue muy interesante porque nosotros logramos una cooperación técnica con el gobierno alemán, la GTZ, que estuvo 8 años aquí en la universidad y le cambió la historia a la manera de hacer cooperación en temas ambientales, porque ellos nos formaron 25 profesores
en las mejores condiciones, en los mejores lugares del mundo, en las mejores universidades. Entonces fue un programa muy bien fundamentado académicamente y eso hizo historia no solamente en la región, sino a nivel nacional. Y una vez yo fui director de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, me nombró el presidente Pastrana viceministro de Medio Ambiente. Entonces yo me fui con Juan Meyer, él como ministro y yo como viceministro de Política y Regulación, a trabajar a Bogotá en el gobierno de él. Recuerdo que en el primer año sucedió el evento sísmico del eje cafetero, más de 1.300 muertos y las ciudades destruidas. Y logramos desde allá montar el plan de acción ambiental para Pereira y para Risaralda. Y pudimos canalizar unos recursos muy importantes a través del Fondo Nacional de Regalías de 120.000 millones de pesos para venir a atender necesidades y dificultades aquí. Hicimos muchas obras y pudimos hacer muchas actividades y acciones que nos permitieron avanzar mucho en ese sentido. Entonces, desde el punto de vista ambiental, yo me he sentido pues muy halagado, muy contento, muy complacido con poder haber, de la mano de muchos amigos, haber consolidado esa cultura ambiental que le voy a contar desde el punto de vista personal y como profesional y como miembro de la comunidad en general. Mire que el 60% de nuestra región son áreas de reserva natural. Está el Parque Natural Tatamá, está el Parque Natural de los Nevados, las reservas que existen de la protección de los ríos y quebradas, reservas de la sociedad civil, parques naturales municipales, reservas hechas por la gente. Es una región muy sensible a los problemas ambientales y hoy estamos manejando dos proyectos muy importantes en ese sentido. El Centro de Biodiversidad Civil, que queda en Dos Quebradas, que es un proyecto, diría, el proyecto más importante de biodiversidad que tiene América Latina en términos museográficos y museológicos, porque allí es un museo de más de 10 millones de dólares que nos va a mostrar y nos va a apropiar todos los aspectos de la biodiversidad de nuestra región, desde el Parque Tatamá, ¿cierto?, que es uno de los parques de mayor biodiversidad del mundo, pasando por los valles interandinos, que son hermosos y que tienen diferentes pisos altitudinales, y terminando en el Parque Natural de los Nevados, donde la diversidad no solamente natural, sino la diversidad cultural es enorme. De ahí que nosotros somos atractivos de la UNESCO mundialmente, la región del paisaje cultural cafetero. De ahí vamos a consolidar 42 escenarios muy hermosos que se van a exponer ahí en ese gran museo de la biodiversidad. Y eso va a ser un gran atractivo nacional e internacional para la gente que llega de otras regiones del país y puede, o de otros países y puede ir a observar y a mirar esa riqueza cultural, étnica, esa variabilidad genética, esa variabilidad biológica, ese potencial en aves, por ejemplo, en reptiles, en anfibios, en insectos. Y eso va a generar unos procesos muy importantes de apropiación social del conocimiento que van a permitir de esta zona ser un atractivo mundial. Pero también hay algo que a mí me apasiona, el salado con sultán. Y vamos supremamente bien. Vamos a tratar con el nuevo alcalde y el nuevo gobernador a trabajar muy de la mano en ese gran proyecto. Ya tenemos 12 hectáreas, estamos muy prestos ya a apropiar 10 hectáreas más para 22 hectáreas, lindando con la Universidad Tecnológica de Pereira. ¿Y qué vamos a hacer allí? Allí ya estamos fortaleciendo los senderos, haciendo unos puentes muy interesantes, unas zonas de disfrute y de relajamiento, unos áreas de observación y una señalética y un acompañamiento, ¿cierto?, con practicantes para que todos puedan disfrutar y empezar a apropiar ese gran parque, el parque del Salado con Sultán.
¿Por qué es importante el Salado con Sotá? Porque allí vamos a tener una oferta muy grande desde el punto de vista de historia arqueológica. Ese es un atractivo arqueológico nacional. El ICANN no lo declaró así, por la importancia que tiene esa sal en la historia antropológica de esta región, es decir, del asentamiento humano que hubo otrora, donde la presencia del ser humano se ha comprobado con carbono 14 de 10.400 años. Es decir, en ese Salado con Sotá se consolidó el cruce de caminos de toda esta región, porque a esa sal bajaban los mamíferos, las aves, tiene que mantener las sales para los animales, uno mismo tiene que mantener las sales. Entonces, ese era un producto más importante que el oro, más importante que el cobre, más importante que otras cosas, y desde allí había una zona de caza, una zona de asentamientos muy importante en esta región, que van a ser descritos en ese gran museo. La historia arqueológica, la historia antropológica, la historia biológica, de ahí entramos a ese gran museo y salimos en un jeep al paisaje cultural cafetero. Entonces, a mí me anima todos los días poder avanzar y que podamos compartir toda esa historia que está aquí, en esta misma región, en Pereira, en las goteras de Pereira, lo han dicho, es urbano, es un parque urbano. Y en inmediaciones de la misma universidad, eso va a ser una cosa maravillosa. Yo me sueño un cable que baje desde aquí, desde la universidad, desde un sitio especial que tenemos, abajo, a un centro de llegada, un centro de visitantes, y podamos visitar el gran museo del Salado con Sotá, historia de nuestra región. Déjenme volver un poquito a lo biográfico, porque hay dos temas que quería tocar. El primero, muy de su alma, y es que resulta que, pues, para usted, pues, de hecho no es para todos los pereiranos, con mucho más razón para usted, es un gran orgullo ser hermano del expresidente de la República, César Gaviria Trujillo. Pero cuando él fue presidente, eso en vez de beneficiarle a usted, de alguna manera le perjudicó en sus intereses económicos, en sus posibilidades, porque tenía que limitarse de muchas cosas por la misma condición de ser hermano del presidente. No, vea, mi relación con mi hermano fue muy bondadosa y yo lo quiero mucho porque él me ayudó mucho a mí como persona, como profesional, como hermano. Él era casi el papá de nosotros, no era el padre de nosotros finalmente. Entonces, él nos alimentaba todos los temas que a nosotros nos gustaban. Yo, por ejemplo, tenía una colección con él, que era la colección de vinilos. Entonces, él me daba mi plática para que yo comprara semanalmente un disco. Entonces, yo iba y estábamos en el año 74. Y era la época de la música protesta, de la música que iba a cambiar el mundo y de la música de la nueva sociedad, de la nueva juventud que estaba rezagando todo lo de los padres, todo lo de la Segunda Guerra Mundial, toda la manera de las guerras que los imperios y los grandes países hacían en contra de otros países. Estábamos en la época de la paz y amor y de una nueva época, que era la época de Acuario, donde tú ibas a ser distinto, donde tú ibas a cambiar, donde había que dejar las maneras de ser antiguas y volver a un nuevo mundo, a un nuevo universo distinto, donde todos nos íbamos a comprender, donde todos íbamos a ser iguales y donde todo no iban a haber más guerras y otros proyectos que amenazaban el planeta. Y así crecimos y la música era parte fundamental y con eso se transmitía toda esa sensación cultural, de sentimiento, de vínculos de los unos con los otros, y así creció esa colección de vinilos, porque entonces ya después me daba 2 discos por semana para comprar y yo me compraba toda la música rock y me compraba todo el rock clásico y me compraba todos los solistas nuevos que había y toda la música inglesa que era tan importante en el momento
Jethro Tull, Pink Floyd, Emerson Lake and Palmer, Yes, bueno, Fogat. Y eso era una maravilla para mí poder, después del colegio, sentarme a oír toda esa música y mirar los artistas, mirar las letras, revisar en inglés esas letras de Inagada a la Vida, mirar cómo esas letras de Bangladesh y las letras de la música protesta y de la nueva música, pues llenaban pues como el ambiente de una rebeldía. Entonces consolidamos juntos esa gran colección de vinilos que hoy la tengo y que me siento muy orgulloso de ella. ¿Y la disfruta de vez en cuando? Y la disfruto porque la tengo en mi casa permanentemente. Entonces, pues para mí es parte fundamental de lo que yo soy y es parte de la egoteca. Yo le digo la egoteca porque es donde yo guardo mis cosas. Las condecoraciones, las cositas, las meto, las guardo y ahí dejo yo lo que uno siente que es de uno y es para uno. Entonces, esa egoteca, ahí pasé yo la pandemia y pues viví muy, muy contento de poder tener algo que construí durante toda mi vida. Ese es un gran orgullo y es un vínculo que yo he tenido siempre con mi hermano, muy cercano, y yo he sido muy cercano a él siempre. Yo trabajé con él 10 años seguidos, día y noche, acompañándolo en todos los procesos que él estaba desarrollando y nos entendemos muy bien. Pero yo le dije hace 15 años, yo me quiero ir para Pereira, yo quiero trabajar en un proyecto de agroindustria y me vine a trabajar en el proyecto de agroindustria porque a mí me gusta mucho todo lo rural, las necesidades que tiene. Había un pasivo muy grande de la Universidad Tecnológica y de la región con las zonas rurales, con el campesino, con las asociaciones de productores, con la intervención productiva. Ha habido un problema muy complicado de extensión rural y de acompañamiento y de conocimiento para poder hacer las cosas bien. Entonces nos dedicamos a trabajar todas las cadenas productivas, a mirar cómo estaban conformadas, qué dificultades tenía, dónde eran los problemas que tenía la mora, cuáles eran los productores, dónde estaban ubicados, cuánto era lo que producían, cómo estaban las cadenas, cuáles eran las dificultades en la cosecha, en la post cosecha, obviamente en la siembra y en la producción, pero también en la transformación, cómo era la canalización y el mercadeo de los productos. De cada uno fuimos haciendo un diplomado de cadenas productivas de la región, hicimos un diagnóstico muy concreto de dónde estaban las necesidades y las dificultades y cómo teníamos que hacer para intervenir esas cadenas productivas y poder sacar adelante nuevos procesos y productos. Y de allí nació la ingeniería en procesos agroindustriales. Primero hicimos una especialización en procesos industriales agroalimentarios y luego montamos la ingeniería en procesos agroindustriales. ¿Por qué? Porque gran parte de las necesidades que existen es que después de tener productos en calidad y cantidad, lo que hay que hacer es nuevos procesos innovados con tecnologías emergentes, tecnologías que utilicen la técnica, la ciencia y el conocimiento para tener productos nuevos, innovados, puestos en el mercado, de gran calidad, de alto valor agregado, que es lo que finalmente le da valor a la cadena. Entonces, avanzamos mucho en el proceso y montamos la Facultad de Ciencias Agrarias y Agroindustria, en donde tenemos la ingeniería en procesos de la madera, que es también una ingeniería de procesos de valor agregado para tratar la madera y transformarla. Recordar que el 60% de la madera se pierde en el bosque, empezando por ahí. Entonces, pues claro, todo lo que son buenas prácticas, cómo se saca la madera, cómo se obtiene, cómo se transporta, de qué manera se hace, cómo es el tratamiento, el secado, el corte es fundamental y obviamente de ahí en adelante todo el valor agregado que uno le da en procesos mecánicos y físicos. Tenemos la ingeniería agroindustrial, que son todos los procesos de esas cadenas productivas. Estamos hablando del aguacate, de la mora, del café, del cacao, que nos permite a través de esos procesos agroindustriales darle ese valor agregado a los productos. Y es ahí donde a través de procesos nosotros vamos a generar emprendimientos
nuevas maneras y nuevas formas para sacar adelante políticas. Pero esa ingeniería nueva es ingeniería de procesos agroindustriales. hace parte de lo que se le ha aportado a la universidad. Hace parte de lo en estos 9 años que usted lleva como rector. Sí, en estos 9 años. Y en estos 9 años hay una gran diferencia. A usted lo nombró un consejo superior integrado por 9 personas y en esta ocasión va a haber todo un proceso democrático. ¿Cómo lo ha afectado a usted? ¿Cómo lo ha impactado ese cambio, esa democratización de la Universidad Tecnológica? Yo creo que a muy buena hora el Consejo Superior definió democratizar la universidad. Yo creo que son procesos complejos, siempre se generan en la campaña pues diferencias, roces, un poco de polarización de las fuerzas, los unos hablan mal de los otros se sienten aludidos, y eso genera pues un poco de inconformidad al interior de la universidad, pero también se genera otro proceso muy bonito, que es lo que el Consejo Superior quería, y es que la gente pueda decidir por quién votar, y en ese sentido entonces el Consejo Superior dijo, bueno, vamos a hacer aquí una elección mixta. Hacemos una consulta y sobre la consulta escogemos 3 candidatos los que más votos saquen. Y sobre las calidades humanas, sobre lo que ellos nos muestren, sobre lo que nosotros creemos que la persona debe ser, votamos por uno. Entonces yo creo que ha sido muy bonito. Ha sido difícil porque yo me ha tocado hacer pues rector y me ha tocado también hacer la campaña y me ha tocado también pues todo este proceso desgastante de una campaña como tal. Pero yo creo que al final pues todo sale bien, porque finalmente el candidato que quede sale validado por la comunidad de profesores, validado por la comunidad estudiantil, validado por la comunidad de egresados, validado por la comunidad administrativa. Entonces, es una validación integral que permite también que el Consejo Superior, que también representa a todas las instituciones, haga la evaluación y escoja el mejor. ¿Y cómo ha impactado, cómo ha incidido eso en su hogar, en Natalia, su esposa, en su niña, que además está muy pequeña? Bueno, no, sí, gracias por la pregunta. Yo creo que para mí la familia es fundamental. Yo tengo una niña ya de 33 años, 34 años cumple en enero, que estudió literatura, y de literata estudió artes y fotografía en España, y se dedicó a la gestión cultural. Ella vive en Bogotá con su esposo y está terminando la maestría en innovación cultural. Sí. Y es una mujer pues muy sensible, como pueden ver, a los temas sociales, a los temas comunicativos, a los temas de cultura, a la integración musical. Es percusionista, le encanta la percusión africana y la influencia de la música africana en este país. Ella es experta en ese tema. Es más, visitó los orígenes de la música en África, estuvo ya 3-4 meses haciendo recorrido, después volvió otra vez a hacer otro recorrido y conectaron toda esa música con la música colombiana desde el Pacífico y desde el Caribe, con las comunidades, y lograron recoger y hacer un ensamble entre la música africana y la música colombiana, y han hecho unas producciones en vinilos muy lindos que realmente para nosotros son un producto cultural muy valioso, porque escogen de todas las comunidades canciones que son muy atractivas desde el punto de vista histórico-cultural, y las vuelven parte de un compendio de música que ya llevan dos ediciones. Yo estoy muy orgulloso porque reconocer desde la historia los orígenes de la música, hacer todo el recorrido, venir aquí, hacer la gestión cultural, recoger los grandes antecesores de esa música, personas de 60, de 80, de 90 años, que cantan canciones casi que de origen. Eso recoge mucho, pues, como la historia de nuestro país, que la tenemos que hacer evidente, porque nosotros de historia cada vez sabemos menos, y volver a las raíces es muy importante para enorgullecernos y saber quiénes somos nosotros.
Entonces, ella es una persona muy especial. Mi señora también es una persona muy especial. Ella tiene formación en ingeniería, pero también tiene formación en administración. Ella estudió también administración y estudió una maestría en proyectos. Entonces, conoce mucho pues como el sistema de manejo de todos los programas y procesos, y hoy está trabajando en competitividad empresarial. Ha hecho una labor bastante interesante porque ha recogido con más de 700 profesionales todo el encadenamiento productivo de las diferentes actividades que se generan en Risaralda, cómo trabajan los gremios, cómo trabajan los sectores, qué se está produciendo, cómo están las actividades que tienen que ver con salud, con educación, con turismo, y que realmente toda esa gran información la compiló y hizo un documento sobre competitividad de Risaralda a 10 años. Y eso pues es muy importante porque pues es un documento de base muy sólida, con información muy sólida, muy acompañado de los que saben, y es un documento muy interesante. Y tenemos una niña que va a cumplir 9 años en enero, que es una niña pues muy sensible a todo también, muy juiciosa, y tenemos una muy buena relación, una relación permanente, y para mí ha sido pues un logro enorme poder tener esa familia tan importante. Mis hermanos viven con nosotros en el mismo edificio y pues nos relacionamos mucho y muy bien. Bueno, vienen el 15 pues las elecciones, la consulta, y ya más o menos entre el 20 y el 22 sabremos quién es el nuevo rector de la Universidad Tecnológica, o si, como todo parece indicar y de acuerdo pues, con lo que hemos podido observar, con su vasta experiencia y con ese amor que usted le ha prodigado a la universidad en estos 9 años, pues le ratifican el periodo por otros 4. Sí, señor. Que además no sería reelegible, ¿sí? Sí. Otros 4 con posibilidad de reelección. De 4 más. Correcto. Ya no nos queda sino desearle muchos éxitos. Y preguntarle algo. Señor. Ha incidido mucho en su comportamiento, esos roces, esa campaña. Usted que prácticamente no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas, a esas afectaciones, o por el contrario no ha podido conservar la serenidad a pesar de que esto no es fácil. Es que esto de andar en campaña no es una cosa muy fácil, que digamos. Sí, hay mucha agresión porque es parte de la política. Agredir al otro y vulnerarlo para que muestre sus debilidades. Entonces, no engancharse en expresiones injustas, mal fundamentadas, de mala manera, no es fácil, no engancharse. Porque finalmente cuando la gente es irrespetuosa, pues para uno es muy complicado tener que absorber y no reaccionar de manera como reacciona el ser humano, ¿cierto? Cuando tiene la razón o cuando ve que el otro no tiene la razón, uno trata de reaccionar de manera agresiva. ¿Y tiene algún y no hacerlo que lo prepara para este tipo de situaciones tan incómodas? Mi familia y mis amigos. No se vaya a acelerar, no, tranquilice. Hable despacio, no se vaya a dejar sacar la lengua. Bueno, rector, muchas gracias por la charla, pero ante todo por permitirnos conocer a ese ser humano que hay detrás del rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, al hijo de Byron y Mérida, al casi hijo, al hermano menor, pero pues, como nos lo explicaba, casi hijo de César, y al esposo de Natalia y padre de esas 2 hijas, una niña de 9 años y una mujer ya formada, pero además haciendo patria a través de la cultura. Muchas gracias por esta charla. Gracias, Fernando, muy amable. El Opinadero. Todos cabemos aquí. El Opinadero.